Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana María Arango, soy residente de Medicina Interna. El docente responsable de esta charla es el doctor John Freddy Nietos, nefrólogo, magíster en telesalud, internista, es profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, participante en el grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a empezar entonces con un caso clínico. El caso clínico se trata de una paciente de 69 años, reside en Robledo, es ama de casa. Como antecedentes personales, la paciente es diabética insulinorequiriente, tiene antecedente de nefropatía diabética con una enfermedad renal crónica estadio 4, tiene anemia por enfermedad renal, es hipertensa, es obesa y tiene antecedente de enfermedad coronaria con un síndrome coronario agudo en 2018. Como antecedentes farmacológicos, la paciente está con ácido fólico, calcitriol, carbonato de calcio, sulfato ferroso, eritropoyetina, amlodipino, carvedilol, clonidina, prazosina, atorvastatina, furosemida y la insulina glargina, junto con linagliptina. La paciente consulta entonces por un cuadro clínico de un día de evolución consistente en dolor abdominal en flanco izquierdo. El dolor tiene irradiación inguinal, adicionalmente tiene fiebre objetiva y adinamia. Al ingreso a urgencias tiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18, saturando adecuadamente y con cifras tensionales con tendencia a la hipotensión. En mucosas son pálidas, tiene puñopercusión renal izquierda positiva y adicionalmente tiene edemas grado 1 en miembros inferiores. Entonces voy a empezar haciéndole unas preguntas a mis compañeros y es ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos con esta paciente y qué estudios le solicitarían hasta ahora? Hola, buenos días. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, entonces uno pensaría en un proceso interabdominal. En esta paciente, pues hay que descartar pielonefritis. Por la edad está en la edad de riesgo de hacer una diverticulitis. Además, por la presentación del cuadro clínico, yo creo que también hay que pensar en urolitiasis y otras causas intraabdominales como por ejemplo una torsión de ovario. No sé si alguien tenga otra opinión de otro diagnóstico diferencial, pero por ahora se me ocurre en eso. Dentro de los estudios, tocaría pedir pues una función renal, un hemoleucograma, reactantes de fase aguda, pedir un citoquímico de orina, una ecografía abdominal. Por la presencia de fiebre, pues yo también le pediría unos hemocultivos y un iodenograma, pues inicialmente. Bueno, muy bien, a la paciente le pidieron entonces un hemoleucograma con una anemia normocítica nucrómica, una hemoglobina en 7,6, un hematocrito en 23, un volumen corpuscular medio en 88, leucocitos 10.800 con neutrófilos en 8.700, eosinófilos 200, plaquetas 187.000, con tiempos de coagulación que estaban normales. La función renal, ella tiene una función renal que está en 3,14, la basal de ella está en 2,5, tiene un BUN en 62, un potasio en 4,1. Los reactantes tienen una PCR en 26 y el citoquímico de orina y el urocultivo nos reportan un pH en 5, proteínas 500, glucosa 100 y en el sedimento leucos de 11 a 20, eritrocitos de 0 a 3 y 2 cruces de bacterias. Los hemocultivos están entonces pendientes por ahora y tiene en el ionograma un calcio corregido en 8,2, un sodio en 138, magnesio en 1,8 y potasio, como les había mencionado, en 4,1. Inicialmente en urgencias les pareció que la clínica era altamente sugestiva de urolitiasis, le solicitaron entonces un urotac de entrada. Encuentran cambios inflamatorios de la grasa perirenal bilateral que predomina en el riñón izquierdo, aire en cavidades colectoras del polo superior derecho, sugestivo de pielonefritis y no evidencian colecciones. Entonces a la paciente le inician antibiótico empírico con piperacilina tazobactam ajustado a la función renal y reportan entonces urocultivo con aislamiento de Klebsiella oxitoca multisensible y deciden solicitar a las 48 horas para clínicos de control.
Y miren lo que encuentran. Encuentran entonces una función renal con deterioro, una creatinina que ahora está en 5.34, con una previa en 5.5 y antes de eso 5.3 y la inicial en 3.1, un BUN en 104, un potasio en 5.73, sodio en 128 y miren en los gases arteriales como tenemos una acidosis metabólica con un pH en 7.2, una PCO2 en 31, PO2 en 28, un bicarbonato en 12 y un exceso base en menos 14 y un lactato en 0.6. Y en los hemocultivos comienzan a reportar el aislamiento de bacilos gram negativos. Entonces, hasta ahora, como muy bien nos dijo el doctor Julián, los posibles diagnósticos diferenciales de la paciente estarían entre una infección urinaria tipo pielonefritis por la clínica y adicionalmente las causas de dolor abdominal en una paciente femenina. Otra pregunta que nos surge es si estamos ante una lesión renal aguda y si sí, cuál es su etiología, cómo estudiamos la lesión renal aguda y si la paciente tiene indicación de terapia de reemplazo renal. ¿Cuáles serían entonces estas indicaciones? Entonces, el contenido de esta charla, vamos a primero definir qué objetivos vamos a tener, cómo definimos lesión renal aguda, algo acerca de epidemiología, la etiología de la lesión renal aguda y finalmente algo de tratamiento. Entonces, los objetivos de esta charla van a ser primero definir qué es una lesión renal aguda, identificar cuáles son esas características de los pacientes con lesión renal aguda, cuáles son las principales etiologías y finalmente identificar cuáles son las principales medidas terapéuticas para manejar estos pacientes. Vamos a empezar entonces con la definición. Entonces, la lesión renal aguda se define como un síndrome clínico que se caracteriza por una caída abrupta de la tasa de filtración glomerular, la cual es suficiente para producir la acumulación de azoados y adicionalmente productos nitrogenados y toxinas. Tradicionalmente sabemos que se llamaba falla renal aguda, sin embargo es un término que puede estar mal empleado, ahora sabemos que se debería llamar lesión renal aguda y vamos a ver entonces que ese estadiaje va a depender según la evolución de los pacientes en cuanto a los cambios en la creatinina, sobre todo en la primera semana. Vamos a ver entonces que la lesión renal aguda se caracteriza por una elevación de la creatinina mayor a 0.3 miligramos sobre el valor basal en 48 horas o que tenga una elevación de la creatinina mayor o igual a 1.5 veces el valor basal en menos de una semana. También, si no tenemos la opción de esa medición de creatinina, podemos tener un gasto urinario reducido menor a 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas y recordar que siempre debemos excluir las causas obstructivas. Entonces acá tenemos la clasificación que nos propone Cádigo para estadificar la lesión renal aguda. Vamos a tener que un estadio 1 es cuando tenemos una creatinina que se encuentra 1.5 a 1.9 veces el valor basal o el aumento mayor a 0.3 miligramos decilitro. Si esto lo miramos por el gasto urinario, va a ser un gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilo hora en 6 a 12 horas y eso tiene un OR para mortalidad de 1.68 en cuidado intensivo. Cuando estamos en pacientes en un estadio 2, vamos a tener una elevación de 2 a 2.9 veces la basal o disminución de 0.5 cc kilo hora en 12 horas. Esto tiene un OR para mortalidad en cuidado intensivo de 2.95 y miren cómo cuando estamos en un estadio 3, en donde tenemos 3 veces el valor basal o un aumento de la creatinina por encima de 4 o el requerimiento de inicio de terapia de reemplazo renal y una disminución en el gasto urinario menor a 0.3 en 24 horas o anuria por debajo de 12 horas, miren cómo esto tiene un OR para mortalidad de 6.8. Es entonces como nos sugiere esta revisión de Nature, donde tenemos una lesión renal aguda en el que hablamos de un deterioro agudo de la función renal en 7 días o menos. La enfermedad renal crónica va a ser este deterioro que se mantiene por 90 días y vemos acá un vínculo entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Ese vínculo está firmemente establecido y en ese periodo o en esa especie de ventana es donde podemos hacer las intervenciones críticas que nos van a alterar la historia natural de la enfermedad renal. Es entonces como la enfermedad renal aguda, vamos a tener esa pérdida aguda o subaguda de la función renal que se genera en un periodo de 7 a 90 días.
luego de la exposición a un evento que fue nocivo que inició la lesión renal aguda. Podemos tener la recuperación de la lesión renal aguda en las primeras 48 horas del evento inicial, y esto principalmente nos va a presagiar que el paciente tenga una reversión rápida de la lesión renal. Y es importante acá mencionar que aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica que es persistente tienen mucho más riesgo de presentar una falla renal aguda. Miren entonces cómo acá ADQI nos sugiere entonces adicionar un estadio 0, dependiendo de si los pacientes tienen en ese estadio, como por decirlo así, subagudo o subclínico, y nos divide entonces el estadio 0 en A, B, C. Entonces, el A sería ausencia de criterios B o C, y vemos como B es la evidencia de la lesión renal aguda, y que adicionalmente tengamos evidencia de pérdida de la función renal o glomerular. La C sería una creatinina sérica que está menos de 0.5 veces el nivel basal, pero que no está en los niveles basales del paciente. Y tenemos B y C cuando cumplimos los criterios B y C, es decir, tener una creatinina que está elevada, pero menos de 1.5 veces el nivel basal, y que adicionalmente tenemos evidencia de lesión renal. Un estadio 1 sería entonces tener la creatinina entre 1.5 a 1.9 veces el nivel basal, 2 sería de 2 a 2.9 veces, y 3 cuando tenemos 3 veces el valor basal o que tenemos una creatinina por encima de 4. Vemos entonces cómo la lesión renal aguda, como les había mencionado en los primeros 7 días, puede ser clasificada en estos estadios que les acabo de mencionar, y cómo la enfermedad renal aguda tiene esta subclasificación que sería la clasificación 0 en subaguda que les acabo de mencionar, para poder identificar rápidamente estos pacientes que se beneficien entonces de una intervención temprana para evitar que lleguen a una enfermedad renal crónica. Vamos a hablar un poco de epidemiología. Entonces, la enfermedad renal aguda, la lesión renal aguda en el ámbito hospitalario se caracteriza porque va de 2 al 20%, y en UCI tenemos una presentación que va del 30 al 70%, y de estos pacientes el 5% pueden requerir terapia de reemplazo renal. La mortalidad en los pacientes que se encuentran más graves, miren cómo va hasta el 50%, y puede no ser reconocida hasta en un 23.5% de los casos. Vamos a ver que aumenta tanto costos como mortalidad y como tiempo de estancia hospitalaria. Entonces tenemos que existen algunos factores de riesgo en cuanto a la edad, en cuanto a los factores intrínsecos del paciente, medicamentos y adicionalmente procedimientos que nos pueden predisponer a una lesión renal aguda. Entonces, entre los factores del paciente tenemos edad, tener mayor a 75 años, tener diabetes, tener enfermedad renal crónica, como les mencioné, los predispone a la lesión renal aguda, ateroesclerosis y estenosis renal, de la arteria renal, perdón, hipertensión, hipotensión, hipercalcemia, sepsis. Y acá vemos también que entre los antecedentes del paciente es muy importante indagar, ya lo veremos a continuación, sobre todo por AINES, por inhibidores de la ciclooxigenasa 2, por pacientes que se encuentran en manejo con ciclosporina o tacrolimus, pacientes que tienen IECA o que tienen ARA2. Y es muy importante también indagar si el paciente tiene algún tratamiento antibiótico, ya que veremos a continuación que existen antibióticos que tienen mayor lesión renal que otros. En cuanto a los procedimientos, veremos que entonces los procedimientos como bypass coronario aún nos aumentan el riesgo. Los pacientes que tienen procedimientos que nos lleven a un aumento en la presión intraabdominal, trasplante renal y trasplante hepático. En cuanto a la etiología, entonces tenemos que la etiología puede ser prerrenal, corresponde al 50%, renal un 45% y posrenal un 5%. Aquí vemos entonces cómo nos sugiere esta revisión del Lancet, la división que les acabo de mencionar, nos resume entonces las causas de tener una lesión prerrenal, una intrínseca renal o una posrenal. Entonces tenemos que cuando estamos ante una lesión prerrenal podemos tener una reducción absoluta del volumen efectivo, ya sea por hemorragia o por depresión de volumen. Podemos tener una reducción relativa de ese volumen que se puede dar tanto por falla cardíaca congestiva como por cirrosis descompensada.
También entre las prerrenales podemos tener las estenosis de la arteria renal y resultados hemodinámicos del uso, por ejemplo, de AINES o de IECAS. En cuanto a los porrenales, vamos a tener que van a ser las obstrucciones altas o bajas de todo el sistema colector, y en las intrínsecas tenemos principalmente que se pueden dar por fenómenos vasculares, por glomerulonefritis aguda, por nefritis intersticial aguda, ya vamos a ampliar en cada una de estas, o por necrosis tubular aguda. Esta necrosis tubular puede ser por causas isquémicas o por causas nefrotóxicas, y que estas pueden ser exógenas o endógenas, ya vamos a ampliar en esta clasificación que les estoy mencionando. Es entonces como en esta gráfica tenemos que podemos tener una azoemia prerrenal, como les mencioné, por hipovolemia, ya sea del volumen como tal o el volumen efectivo, por hipovolemia, en donde puede ser por sangrado, o por falla cardíaca, donde se disminuye el volumen efectivo, o por síndrome hepatorrenal. Podemos tener también alteraciones en cuanto a la arteria renal, donde podemos tener la oclusión de la arteria renal. Cuando nos vamos a enfermedad de pequeños vasos, vamos a tener la microangiopatía trombótica y la enfermedad de la vasculitis de pequeño vaso. Cuando vamos a las glomerulares, tenemos acá la enfermedad antimembrana basal glomerular, la nefritis lúpica, la glomerulonefritis posinfecciosa, entre otras. Cuando vemos la necrosis tubular aguda, puede ser por isquemia, como les mencioné, por nefrotoxinas, por rabdomiolisis y por contraste. Cuando tenemos la nefritis intersticial aguda, puede ser tanto por enfermedades sistémicas como por medicamentos. Y podemos también tener una obstrucción intratubular, que esta se puede dar tanto por cristaluria como por medicamentos, y adicionalmente por nefropatía por depósito de cristales. Y finalmente la posrenal, que como les mencioné, es algo que debemos excluir de entrada. Vamos a tener que puede ser por tumores, por cálculos renales, por necrosis papilar e incluso por fibrosis retroperitoneal. Es entonces que vemos que en el ámbito hospitalario vamos a tener que la necrosis tubular aguda y las causas prerrenales son las que predominan. Sin embargo, recordar que el término necrosis tubular aguda debería ser un término que se debería reservar para cuando los pacientes tienen una biopsia y se logra ver la afectación de los túbulos, o cuando en el sedimento se sugiera necrosis tubular, como por ejemplo encontrar células epiteliales tubulares. Entonces, en cuanto a la aproximación diagnóstica de nuestra paciente, tenemos que lo ideal sería determinar cuál es la creatinina basal de nuestra paciente. Entonces tenemos que la paciente tenía una creatinina inicial de 3.14 con una basal que estaba en 2.5. Entonces vamos a preguntarnos si la creatinina de la paciente no tiene cambios significativos con respecto a la basal, en el cual y tampoco nos cumple criterios de lesión renal aguda, en el cual estaríamos ante una enfermedad renal crónica, que no es el caso de esta charla. Nos enfocamos entonces para cuando la paciente tiene una elevación de la creatinina que está por encima de 1.5 veces, que es el caso de nuestra paciente, o un aumento de 0.3 en 48 horas. Entonces, como hasta ahora lo que les he dicho es, en ocasiones es difícil determinar cuál es la creatinina basal de los pacientes. Sin embargo, es muy importante, sobre todo para definir si estamos ante una lesión renal aguda. Algo fundamental es, como les mencioné, determinar si el paciente tiene una obstrucción. A la paciente le realizaron al otro día una ecografía de vías urinarias, donde nos reporta una asimetría en el tamaño de los riñones. El riñón derecho es pequeño, sus medidas son de 81 por 47 por 46, con un grosor del parénquima de 7 milímetros. El riñón izquierdo mide 103 por 53 por 57, con un grosor de 11 milímetros, y nos reportan mala definición entre la cortical y la medular, con un aumento en la conicidad del parénquima renal. Todo esto nos sugiere nefropatía sin dilatación en la vía excretora, sin líquido libre ni colecciones perirrenales, y nos reportan también que tenía líquido pleural en el lado derecho en escasa cantidad. Nos concluyen entonces que el riñón derecho está de menor tamaño y que los riñones son ecogénicos, y tener en cuenta pues los cambios que ya habíamos visto de la paciente de nefropatía crónica. Entonces no estamos ante una obstrucción de la vía urinaria. El algoritmo entonces que nos sugiere el texto de Comprehensive es que si no tenemos una evidencia de obstrucción, lo ideal sería realizar una historia clínica
y un examen físico exhaustivo que nos haga como guiar ante la etiología de la enfermedad, de la lesión renal. Entonces, si sospechamos que estamos ante una lesión renal, lo ideal sería iniciar líquidos en estos pacientes. Si el paciente responde, asumimos que estaba ante una lesión renal, prerrenal, y podemos continuar manejo de soporte. Sin embargo, miren lo que pasó en la paciente a las 48 horas con una creatinina en 5.39, un BUN en 78 y los reactantes persistían elevados. Es entonces cuando estamos ante un paciente en el que podríamos sospechar una causa intrínseca renal, en donde tenemos las causas que les acabo de mencionar previamente. Pero entonces, en este paciente en el cual sospechamos que tal vez se trate de una causa intrínseca renal, ¿qué nos podría ayudar? Entonces tenemos que entre las ayudas que podemos tener para una lesión renal aguda, tenemos la relación BUN-creatinina, el volumen urinario, cómo está el sedimento urinario de los pacientes y la fracción excretada de sodio y de urea. Tenemos entonces que el paciente tenía una relación BUN-creatinina que estaba en 19.3, y aquí vemos entonces que normalmente la relación BUN-creatinina en individuos sanos por lo general es de 10 a 15 pues sobre 1, va a ser prerrenal cuando está por encima de 20, y eso se va a generar principalmente porque hay un aumento desproporcionado en la reabsorción de urea, y eso se da porque hay un aumento en la vasopresina. Cuando está por debajo de 20, vamos a pensar entonces en todas aquellas etiologías renales. Pero entonces, ¿qué nos puede dar una relación aumentada adicionalmente de BUN-creatinina? Todo lo que nos genere sangrado gastrointestinal, ya sea hemorragia digestiva alta o baja, la alteración en el anabolismo proteico en pacientes que están en tratamiento con esteroides o con tetraciclinas, el catabolismo incrementado sobre todo en pacientes sépticos y un aumento en el consumo de proteínas. ¿Y qué nos puede disminuir esa relación? Entonces, el bajo consumo de proteínas, que los pacientes tengan enfermedad hepática subyacente, y la rhabdomiólisis también nos puede dar una disminución, ya que las elevaciones de creatinina en estos pacientes por lo general exceden las elevaciones del BUN. Entonces, en cuanto al volumen urinario, la paciente tenía en 24 horas 430 cc. Entonces, acá vemos que el volumen urinario se puede correlacionar directamente con esta función residual de los pacientes. Cuando tenemos pacientes que tienen que están oligúricos y que tienen menos de 500 cc, se puede relacionar incluso con peor pronóstico, y que pacientes que ya están anúricos, es decir, que tienen menos de 100, podrían tener sugerir una obstrucción renal, una obstrucción en la vía urinaria, una catástrofe vascular, o que el paciente esté séptico, e incluso uno podría sospechar en un síndrome hemolítico urémico. ¿En qué más nos podemos apoyar? Entonces nos podemos ayudar también del sedimento urinario. Les recuerdo el sedimento urinario de esta paciente. Entonces el uranálisis tenía un aspecto claro, un pH en 5, proteínas en 500, glucosa en 100, nitritos estaban positivos y esterasas positivas. Y en el sedimento tenía 11 a 20 leucocitos, eritrocitos 0 a 3 y bacterias 2 cruces. Entonces, el sedimento urinario, ¿cómo lo podríamos analizar? Entonces, hasta ahora tenemos que el sedimento urinario va a depender entonces de lo que encontremos en este, nos va a guiar si puede ser prerrenal, si es intrarrenal, y dependiendo de lo que encontremos, vamos a ver qué causa intrarrenal puede ser. Entonces, cuando tenemos una causa que es prerrenal, podemos encontrar un sedimento que puede estar incluso normal o que tiene cilindros hialinos. Cuando estamos sospechando una necrosis tubular aguda, podemos encontrar cilindros granulares, incluso los describen como de color marrón, y podemos encontrar células epiteliales tubulares, incluso refieren que de 10 o más cilindros granulares tiene hasta un valor predictivo positivo de 100% para necrosis tubular aguda. Cuando tenemos sospecha de una glomerulonefritis proliferativa, podemos encontrar microhematuria y podemos encontrar proteinuria con un sedimento que está activo, y podemos encontrar cilindros hemáticos. Cuando tenemos presencia de glóbulos blancos y de cilindros leucocitarios sin bacterias, esto nos puede dar la sospecha de una nefritis intersticial aguda. En las nefritis podemos encontrar células epiteliales, tubulares, renales o cilindros granulares, y recordar que tener eosinófilos urinarios ya no son requeridos para el diagnóstico de nefritis. También podemos tener, por otra parte, encontrar cristales de ácido úrico con un fosfosérico elevado, que en pacientes, por ejemplo, que se encuentran en quimioterapia, nos puede ayudar a sospechar que el paciente está cursando con una lisis tumoral.
Entonces, el caso de nuestra paciente era entonces un sedimento que tenía leucocitos y que acá entre los diagnósticos diferenciales tenemos la nefritis intersticial, las glomerulonefritis y las pielonefritis principalmente. Entonces, ¿qué más nos puede ayudar? Nos puede ayudar también la fracción excretada de sodio y la fracción excretada de urea, que vamos a ver que todo esto nos genera una aproximación a la función tubular de estos pacientes. Y vamos a ver que esta es la fórmula que utilizamos para la fracción excretada de sodio y para lograr interpretarla podemos decir que normalmente las células tubulares renales reabsorben sodio y vamos a encontrar que la fracción excretada de sodio va a estar por debajo de 1% cuando tenemos etiologías prerrenales, precisamente porque esas células tubulares están funcionando normal, mientras que cuando tenemos una necrosis tubular aguda va a estar por encima del 3%, ya que esta reabsorción de sodio está principalmente alterada. Sin embargo, acá cabe aclarar que podemos tener una fracción de sodio disminuida por debajo del 1%, sobre todo en pacientes que están sépticos, que tienen falla cardíaca y cirrosis. Incluso en pacientes que no están oligúricos la podemos presentar. Y que podemos tener una excepción de una fracción excretada por encima del 3%, a pesar de ser prerrenal, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que están con uso de diuréticos, que tienen glucosuria o bicarbonaturia. Es entonces por lo que podemos concluir que el FENA tiene pues algunas limitaciones, sobre todo en los pacientes con oliguria, y que podría ser una opción la fracción excretada de urea, en donde vamos a ver que la reabsorción de urea en los túbulos proximales se va a afectar menos, sobre todo por los diuréticos, y podría ser una opción en estos pacientes. Entonces vamos a empezar con la etiología prerrenal. Entonces tenemos que entre las etiologías, como les había mencionado, podemos tener una disminución del volumen arterial efectivo, donde puede ser por hemorragia o por depresión del volumen. La hemorragia puede ser tanto quirúrgica como digestiva. En las pérdidas gastrointestinales podemos tener que el paciente puede tener diarrea, vómito, o que, por ejemplo, los pacientes que se encuentran en UCI, que tienen alto débito por la sonda nasogástrica. En pérdidas renales tenemos el uso de diuréticos, incluso la diuresis osmótica, pacientes con diabetes insípida. Podemos tener también pérdidas cutáneas y respiratorias, pacientes que tienen fiebre, quemaduras. También la redistribución del espacio intersticial, sobre todo en pacientes que tienen obstrucción intestinal, por ejemplo, pancreatitis, síndrome nefrótico y malnutrición, sobre todo pues en nuestro medio. Y otra causa entre las que les quiero mencionar es aquellos pacientes que tienen infusión de aquellas sustancias que son osmóticamente activas, por ejemplo, pacientes que tienen manitol, que tienen dextrano, y eso finalmente lo que hace es aumentar la presión oncótica del glomérulo y disminuir la presión hidrostática del capilar. Entonces aquí vemos como lo normal es que el mecanismo de compensación de estos pacientes es aumentar la vasodilatación por medio de las prostaglandinas de la arteriola aferente y por medio de la arteriola eferente realizar vasoconstricción. Eso es lo normal que realiza el riñón para tratar de compensar. Sin embargo, acá vamos a ver que lo que sucede es que hay una disminución en la perfusión renal, que finalmente lo que hace es una disminución en la filtración glomerular, y son pacientes que tienen una función tubular que está normal, es decir, son pacientes que comienzan a aumentar la reabsorción de sodio y de agua. Eso, como les mencioné, lleva a que el sodio urinario esté por debajo de 20 y que tengan una osmolaridad aumentada, por lo general por encima de 500. Vamos a ver que los pacientes que tienen una hipoperfusión que en realidad es moderada, incluso pueden mantener su tasa de filtración glomerular haciendo vasodilatación de la aferente por todos los eicosanoides y vasoconstricción de la eferente por angiotensina 2. Es por esto que en estos pacientes tenemos que tener especial cuidado, sobre todo en pacientes que están en uso de AINES, ya que va a evitar entonces la vasodilatación de la aferente, y en los IECAS van a evitar la vasoconstricción de la eferente. Entonces, en estos pacientes, para resumir, ¿qué podemos encontrar? Una relación BUN creatina mayor a 20. En el urinalysis podemos encontrar cilindros hialinos y, como les mencioné, aumento de la densidad urinaria, un sodio urinario por debajo de 20, un FeNA menor al 1%, una fracción excretada de urea menor al 35% y una osmolaridad que está mayor a 500. Y la ecografía renal podría ser normal. ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? Suspender los nefrotóxicos, iniciar líquidos, ya que este es el problema, como vimos, manejar el volumen circulante efectivo.
Es importante que lo que debemos priorizar en estos pacientes es restablecer el flujo sanguíneo para evitar la necrosis tubular aguda y finalmente el daño renal. Entre las causas intrarrenales vamos a ver que podemos tener causas intrarrenales intrínsecas en donde podemos tener la necrosis tubular aguda que puede ser isquémica, nefrotóxica, donde puede ser intrínseca o extrínseca la nefritis intersticial aguda, la obstrucción intratubular, la glomerulonefritis aguda y causas macro y microvasculares. Ya las vamos a ver con más detalle. Entonces, empezando por la necrosis tubular aguda va a ser entonces un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución abrupta y sostenida de esa tasa de filtración glomerular que se puede desencadenar por un evento que es isquémico o que es un evento nefrotóxico agudo y se desarrolla de minutos a días después de la agresión. Como les mencioné previamente, decir necrosis tubular aguda es difícil, ya que necesitamos principalmente una biopsia renal, pues que nos diga que definitivamente hay necrosis tubular aguda, o podemos tener hallazgos sugestivos en el sedimento. El diagnóstico entonces lo vamos a pensar en pacientes que tienen antecedente de hipotensión, pacientes que han tenido depresión de volumen aguda, pacientes sépticos o que están expuestos a nefrotóxico. La mayoría de veces vamos a ver que hay una combinación de mecanismos, es decir, es un paciente que tiene nefrotóxicos, que está hipotenso y, por ejemplo, que tiene fiebre, que en estos pacientes vamos a ver que tienen un aumento en la tasa metabólica. Sin embargo, veamos cómo la sepsis corresponde al 63% y la hipovolemia al 36%. Como les mencioné, por lo general están combinadas estas dos causas. En cuanto a las causas nefrotóxicas, podemos tener causas nefrotóxicas intrínsecas o extrínsecas. Entre las intrínsecas, tener rhabdomiolisis, hemoglobinuria y, por ejemplo, pacientes con hemólisis, pacientes con gamapatías. Y en las extrínsecas, resaltar es importante los medicamentos, la picadura por alacranes, por víboras, y es muy importante sobre todo el medio de contraste. Entonces, acá en las fases de la necrosis tubular aguda, Sutton divide estas fases en 5. Entonces, en la primera vamos a ver que lo que hay es una agresión hemodinámica o tóxica, que ya les acabo de mencionar por qué puede ser, en donde podemos considerar que esta puede ser una fase continua a la fase de iniciación, y vamos a ver que se da cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, pero aún se mantiene la integridad celular. Luego sigue una segunda fase, que sería la fase de iniciación, en donde aparece cuando el descenso del flujo sanguíneo renal lo que comienza a causar es una depresión de ATP y finalmente produce una lesión tubular epitelial con pérdida de las microvellosidades y exfoliación celular. Sigue una tercera fase, que sería una fase de extensión, en donde se caracteriza porque hay una persistencia de hipoxia, es decir, el estímulo se mantiene y comienza a haber una respuesta inflamatoria. Finalmente, lo que sucede en esta fase es una disfunción de la célula endotelial y finalmente genera una alteración en la permeabilidad, un estado procoagulante, una alteración en la regulación de las células proinflamatorias con un aumento exagerado de liberación de citoquinas. Ya vamos a ver que esto finalmente es lo que produce lesión en órganos a distancia, esta liberación de citoquinas importante, y finalmente lo que se produce es una muerte celular con necrosis y apoptosis. Sigue una fase 4, que sería la fase de mantenimiento. En ella todas las células comienzan a tratar de repararse, comienzan a migrar, comienzan a proliferar como en un intento de mantener la integridad celular, y finalmente una fase 5 de recuperación en donde se mantiene la diferenciación celular y se restablece como esa polaridad epitelial. Aquí, en estos pacientes, la histología va a ser principalmente una vacuolización y una pérdida del borde en cepillo de las células tubulares, por estas 5 fases que les acabo de mencionar. Podemos ver que ese desprendimiento de las células tubulares puede generar una obstrucción y una dilatación de la luz tubular, y a pesar de que el nombre es necrosis tubular aguda, podemos no encontrar gran cantidad de células necróticas, incluso de un 10 a un 14%. Esto que nos sugiere que los mecanismos de estos pacientes pueden ser varios, es decir, que el paciente tenga hipovolemia y a la vez tenga alguna causa nefrotóxica. Y adicionalmente es importante resaltar que en la necrosis tubular aguda va a depender de dónde tengamos la lesión. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque vamos a ver que existen zonas más susceptibles a la isquemia que otras. Por ejemplo, en la lesión isquémica, en zonas que son dependientes de ATP, como por ejemplo el segmento S3 del túbulo proximal,
y la médula de las ascendente gruesa de Henle son las más sensibles a la hipoxia. ¿Por qué son más sensibles a la hipoxia? Pues fisiopatológicamente vamos a ver que están, que la mayor parte, pues como el plejo sanguíneo, está dirigido a la corteza. Incluso mencionan que la oxigenación de la corteza va del 50 a 100 milímetros de mercurio, mientras que estas regiones que les acabo de mencionar, entre más cercanas estén a la médula, están incluso al borde de la hipoxia. Incluso se menciona que pueden tener una oxigenación que va solamente de 15 milímetros de mercurio. Es por esto que estas zonas se encuentran con mayores requerimientos tubulares de energía y adicionalmente tienen alta tasa metabólica. Sobre todo esa porción S3 y esa porción ascendente del asa de Henle, vamos a ver que tienen una alta tasa metabólica y una alta tasa de reabsorción de sodio, sobre todo ahí en la membrana vasolateral, y es por esto que incluso cuando estos pacientes tienen diuréticos se bloquea esta reabsorción de sodio como una manera de compensar esa hipoxia que presentan, incluso aumenta hasta un 35%. Es por esto que disminuir la tasa de filtración glomerular en estos pacientes es un mecanismo nefroprotector debido a que disminuye finalmente la reabsorción de sodio y de agua. Entonces tenemos que para que los pacientes lleguen a una necrosis tubular aguda tienen tanto fenómenos hemodinámicos como fenómenos vasculares. Normalmente el riñón tiene una autorregulación renal, pero que cuando la presión arterial sistólica baja por debajo de 80, se pierde este mecanismo de regulación renal y finalmente tenemos efectos vasculares que se desencadenan por estos, en donde las arteriolas aferentes, como les había mencionado, hacen vasoconstricción secundaria a un aumento de calcio y hay un feedback que es túbulo glomerular, que finalmente lo que hace es disminuir la tasa de filtración glomerular para disminuir la llegada de sodio a los túbulos y disminuir la reabsorción de sodio dependiente de ATP. Es como una forma de ahorrar energía, como que trata de hacer el riñón para tratar de compensar. Aquí vemos entonces que cuando estos mecanismos se comienzan a desarrollar hay lesión de células endoteliales y un desarrollo de la necrosis tubular aguda. Finalmente, ¿qué vemos? Que esa lesión endotelial se va a caracterizar por edema celular, por una upregulation de moléculas de adhesión y por una alteración en la vasodilatación. Ese edema que se genera en las células endoteliales nos va a aumentar la hipoxia. La lesión de las células epiteliales tubulares, luego de hacer la isquemia, vamos a ver que al tratar de restaurar el flujo, discúlpenme un segundo. Al tratar de restablecer el flujo, muchas veces podemos ver que luego de esa isquemia puede haber lesión celular debido a un aumento de radicales de oxígeno y un influjo de calcio y de fosfolipasa A2. Podemos ver que esa lesión renal aguda puede afectar a distancia diferentes órganos, principalmente porque se produce una activación de los leucocitos y de citoquinas. Entre todos los órganos a distancia que podemos ver afectados, tenemos que principalmente los pulmones son los que son más sensibles, sobre todo a la sobrecarga. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en pacientes con necrosis tubular aguda? La relación BUN-creatinina va a estar por debajo de 20, podemos ver cilindros granulares, células epiteliales tubulares con una densidad urinaria baja, y los índices urinarios vamos a tener un sodio urinario que está por encima de 20, un FeNA mayor al 1%, una fracción excretada de urea mayor al 50%, y podemos tener una eco que puede ser normal. Podemos ver entonces en la histología, como les mencioné, la pérdida del borde en cepillo y podemos encontrar la necrosis de células tubulares focal. Sin embargo, como les mencioné, puede no ser lo predominante a pesar de que el nombre es necrosis tubular aguda. Seguimos entonces con la nefritis tubulointersticial. Vamos a ver que corresponde del 1 al 3% de todas las biopsias renales. Sin embargo, cuando este análisis se limita a las biopsias renales realizadas en el contexto de lesión renal aguda, ese porcentaje puede aumentar incluso del 13 al 27%. En cuanto a la etiología, tenemos que puede ser por medicamentos, pacientes que incluso los antibióticos corresponden hasta el 49%. Los IVPs también es importante tenerlos en cuenta.
Y es importante que el intervalo entre el inicio de los fármacos y la detección de la nefritis tubular intersticial puede ser muy variable. Incluso mencionan que puede ir de 1 semana a 9 meses, pero el intervalo más común es que sea más o menos de 10 a 11 semanas. Las infecciones también corresponden un porcentaje importante, más o menos de un 4 a un 10%, principalmente resaltar legionela, leptospira, citomegalovirus, estreptococos, las micobacterias. Entre las enfermedades sistémicas, incluir principalmente sarcoidosis, Sjögren, y es muy importante el lupus eritematoso sistémico, corresponden más o menos hasta un 20%. Y entre los síntomas, mencionar que el rash está en un 15%, la fiebre puede estar en un 20% y la eosinofilia en un 23%. Sin embargo, esta triada de estos tres, que pensamos que nos enseñan desde hace mucho tiempo que es importante que se presente concomitantemente, está solo presente en un 10% de los pacientes. Histológicamente vamos a ver entonces un edema intersticial y un infiltrado intersticial marcado que consiste principalmente en linfocitos T y monocitos. Y también podemos encontrar eosinófilos y células plasmáticas. Existe una lesión clásica pues que suelen mencionar como tubulitis, y esta lesión se da cuando las células inflamatorias invaden la membrana basal glomerular. Entonces seguimos con la glomerulonefritis aguda. No me voy a ampliar mucho en este tema, ya que es tema de otra revisión. Podemos tener un paciente que sea asintomático, que tenga una proteinuria que esté por debajo de 3 gramos día, e incluso hematuria más de 2 glóbulos rojos por campo. Eventualmente, por lo general, vamos a encontrar que estos glóbulos rojos son dismórficos, que tengamos una hematuria macroscópica, en donde vamos a ver una hematuria franca sin coágulos, un síndrome nefrótico con una proteinuria mayor a 3.5 gramos, hipoalbuminemia, edema, hipercolesterolemia y lipiduria, o un síndrome nefrítico, pacientes con oliguria, hematuria, proteinuria por lo general por debajo de 3 gramos, edema e hipertensión, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en donde tenemos una insuficiencia renal aguda, una proteinuria por debajo de 3 gramos, hematuria, una presión que es normal y que puede tener otras características de vasculitis. Acá les traigo como una especie de síntesis de todas las causas de glomerulopatías agudas. Como les mencioné, no vamos a hacer énfasis en cada una, es tema de otra revisión, pero principalmente resaltar que podemos tener glomerulopatías agudas secundarias o primarias. Entre las secundarias es importante resaltar las infecciosas, sobre todo infección por VIH, por virus de hepatitis B y C, y la infección por sífilis. En las autoinmunes, resaltar lupus, AR y las vasculitis. En las metabólicas, por lo general son pacientes que son crónicos, por ejemplo, pacientes con diabetes, secundaria a neoplasias o secundaria a tóxicos. Entonces, lo principal cuando tenemos una glomerulonefritis aguda es pensar si tenemos una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en donde podemos tener semilunas por encima del 50% y que la podemos dividir en tipo 1, 2, 3 o 4. Cuando tenemos un complemento bajo, vamos a pensar que principalmente puede ser secundaria a una infección, una endocarditis, lupus o un depósito de inmunocomplejos. Cuando tenemos complemento normal, principalmente vasculitis P-ANCA o vasculitis C-ANCA, o tener un síndrome pulmón-riñón. Cuando vamos hacia las etiologías vasculares de las causas intrarrenales, tenemos que puede ser tanto de pequeños como de grandes vasos. Entre los pequeños vasos tenemos las vasculitis, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico y acá muy importante la coagulación intravascular diseminada, sobre todo tener en cuenta en los pacientes críticos. Y como vimos en la charla de ayer, los inhibidores de calcineurina. En cuanto a grandes vasos, tenemos entonces la presencia de émbolos o de disección o de vasculitis en la arteria renal, trombosis de la vena renal y acá es importante el síndrome compartimental abdominal, que se genera principalmente en todas estas intervenciones abdominales. Cuando tenemos una etiología posrenal, que finalizo con esta, pero recordemos que es la que primero debemos descartar, podemos tener una obstrucción que puede ser tanto superior como inferior,
En las superiores vamos a tener causas intrínsecas y extrínsecas. Entre las intrínsecas, la nefrolitiasis, la necrosis papilar o la presencia de coágulos, y entre las extrínsecas, sobre todo pensar en carcinomas retroperitoneales o pélvicos, adenopatías asociadas, la fibrosis retroperitoneal, que es muy importante, endometriosis y aneurisma de aorta abdominal. Y en las causas inferiores tenemos obstrucciones vesicales que se generen por una vejiga neurogénica, un carcinoma de células de vejiga, coágulos o presencia de cálculos. En la próstata, todo lo que nos genere pues, una obstrucción a este nivel, carcinoma o una hiperplasia prostática. Y en uretra es importante sobre todo evaluar el examen físico si hay presencia de fimosis. También podemos tener valvas uretrales presentes. ¿Cuáles son las complicaciones de los pacientes que tienen un fenómeno posobstructivo? Entonces, una de las más importantes es la diuresis posobstructiva y adicionalmente otra es la acidosis tubular renal hiperpotasémica. Esta diuresis posobstructiva, vamos a ver que son pacientes que pueden tener diuresis hasta de 4 litros posterior a la liberación de la obstrucción. Es importante que esto se genera cuando el periodo de obstrucción total es corto y en la mayoría de los casos se presenta desde unos días, pero máximo hasta una semana. Vemos entonces que cuando la obstrucción se alivia, el paciente orina de 4 a 20 litros. Es importante entonces que esa pérdida de volumen es grande y necesitamos entonces reponer del 50 al 75% de las pérdidas. Y también tenemos como otra complicación la acidosis tubular renal. Por lo general es un fenómeno que es indolente en la mayoría de los casos, puede persistir luego de la resolución de la obstrucción. Sin embargo, si el paciente no soluciona la hipercalemia, luego del tratamiento de la obstrucción podríamos investigar otras causas de acidosis tubular. En cuanto al diagnóstico y los biomarcadores que tenemos, sabemos que tenemos pues la creatinina. Sin embargo, es muy importante mencionar que no se aumenta con caídas sutiles de la tasa de filtración glomerular. Tiene incluso un lento ascenso cuando hay una disminución súbita de la tasa de filtración, que los pacientes, sobre todo, por ejemplo, que tienen sepsis, van a tener una generación de creatinina que está disminuida y que la creatinina puede no aumentar de manera proporcional a la caída de la tasa de filtración glomerular. Vemos acá en este gráfico cómo hay una ventana casi que de 8 a 48 horas en la que miren cómo cae la tasa de filtración glomerular sin que haya un reflejo en la creatinina. En cuanto a los otros marcadores que tenemos para detectar, tenemos que para la detección rápida, tenemos sobre todo la gelatinasa, pues el marcador que se llama el Lenegal, la gelatinasa asociada con lipocalina del neutrófilo, la molécula asociada con lesión renal, pues la cistatina C, que sería el KIM1, que sería esta molécula de lesión renal, y vemos que estos moléculas nos pueden ayudar a predecir la lesión renal de una manera más rápida que la misma creatinina. Aquí les traje como un resumen de dónde se producen estas sustancias y algunas como observaciones importantes, y es que, por ejemplo, la cistatina puede no verse aumentada con la edad, que esto es importante, ni con el sexo ni la raza, y tampoco se ve afectada con la masa muscular. Por esto puede ser importante para determinar la función renal de manera rápida. Va a ser un aumento significativo por encima del 50%, y vamos a ver que como la cistatina C ni se secreta ni se reabsorbe, puede ser un marcador fidedigno para nosotros. Tenemos el N-gal, que principalmente se produce tanto en riñón como pulmón, estómago y colon, y se produce también por daño epitelial. En la lesión renal aguda, isquémica y tóxica la podemos ver elevado, y es importante que aumenta con enfermedad renal crónica y con infecciones. Esto lo debemos tener en cuenta al momento de interpretarlo. El KIM1 pues, nos puede ayudar a diferenciar la necrosis tubular aguda isquémica de la tóxica y puede aparecer entre las 12 a 24 horas, que sería temprano. Y la interleuquina 18 principalmente se va a ver elevada en la necrosis tubular aguda isquémica, y es importante que no aumenta con la lesión renal aguda prerrenal, tampoco con la enfermedad renal crónica ni con infecciones. Entonces puede ser un buen biomarcador. En cuanto a las imágenes, pueden no ser necesarias si tenemos un trastorno claro en el paciente. Cuando uno piensa en hacerlas, cuando se tiene un diagnóstico incierto o se sospecha una obstrucción o un defecto vascular, y la ecografía
se debería realizar si hay sospecha de obstrucción, si hay sospecha de enfermedad poliquística o si debemos determinar cuál es el tamaño renal y cuál es la morfología. Y angiotac se reserva para cuando estamos sospechando clínicamente que puede haber presencia de cálculos. Este fue de las dos imágenes que se le solicitaron a nuestra paciente. En cuanto a otros aspectos, tenemos la renografía con radionúclidos, donde tenemos que podemos analizar el flujo plasmático renal, sobre todo en pacientes que están trasplantados. En estos pacientes se solicita ecodoppler, y tenemos la resonancia sin contraste, donde podemos ver la trombosis arterial o venosa renal. En cuanto a la biopsia en la lesión renal aguda se trata de reservar para la última instancia. Debemos de excluir principalmente que sea causa prerrenal o postrenal. Se reserva para cuando tenemos una causa intrarrenal que persiste de etiología desconocida, sobre todo cuando estamos pensando que la causa es intrarrenal y que no tenemos fenómenos isquémicos o nefrotóxicos presentes, y en pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento específico, por ejemplo, pacientes con lupus, esos pacientes sí se podrían beneficiar de una biopsia renal. Finalmente, en cuanto al tratamiento, vamos a tener 4 objetivos principales: preservar la función renal, prevenir la muerte de estos pacientes, prevenir las complicaciones y finalmente evitar la terapia de reemplazo renal. Entonces, en cuanto al tratamiento, podemos tener la prevención, el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico, en donde las guías CADIGO para prevención nos sugieren discontinuar principalmente para cualquier estadio todos los nefrotóxicos, siempre que sea posible, determinar el estado de volemia de los pacientes, porque ya vimos que es una causa potencialmente reversible, monitorizarlo a estos pacientes hemodinámicamente, siempre tener una creatinina y un gas urinario, evitar la hiperglicemia y evitar, si el paciente requiere imagen con contraste, evitar estos, buscar otras alternativas como imágenes. En cuanto al manejo no farmacológico, tenemos el manejo prerrenal. Como les mencioné, va a ser una pérdida de volumen, entonces debemos preservar la perfusión renal, buscar cuál es la causa, si es sangrado, si es sepsis o si es choque, por ejemplo. Cuando estamos ante fenómenos renales, vamos a prevenir evitando la hipovolemia, la hipotensión y retirando los nefrotóxicos. Siempre en estos pacientes deben estar monitorizados, como les mencioné, con función renal, con ionograma, y siempre manejar la causa que nos está dando la lesión renal, pues intrínseca. Y las postrenales en realidad es fácil de resolver, solamente hay que retirar la obstrucción y manejar esa fase poliúrica que les mencioné previamente. En cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones que pueden ser metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales y hematológicas, sobre todo cuando los pacientes progresan a una enfermedad renal crónica. Entre las metabólicas podemos tener la hipercalemia, la acidosis metabólica y la hiponatremia. Las cardiovasculares, todo lo que conlleva la alteración hidroelectrolítica, podemos tener arritmias, edema pulmonar y pericarditis asociado al aumento de azoados. En cuanto a las gastrointestinales, los pacientes pueden tener náuseas y vómito, y las hematológicas podemos tener anemia, sobre todo por el aumento de la hepcidina, que sabemos que se produce en el estrés agudo. Entonces, volviendo a la paciente tenía indicación de terapia de reemplazo renal. Entonces recordemos los gases arteriales que tenía la paciente: tenía un pH en 7,2, tenía un bicarbonato en 12,1 y tenía una creatinina en 7,34 con un BUN en 103 y un potasio en 5,7, un sodio en 128 y un cloro en 103. Entonces, existen indicaciones absolutas e indicaciones relativas para diálisis. Tenemos entonces que las indicaciones absolutas va a ser una sobrecarga de líquidos que no responda a diuréticos, una hipercalemia persistente o pacientes que incluso tengan cambios en el electrocardiograma, una acidosis metabólica grave, pacientes que tengan aumento de los azoados con síntomas, que tengan encefalopatía, pericarditis o diátesis hemorrágica. Y existen indicaciones relativas, por ejemplo, pacientes que tienen una azoemia progresiva, si así no tenga manifestaciones de uremia o que tengan oliguria persistente. Entonces, acá vemos que qué cumplía en realidad la paciente de estos criterios. Entonces, bicarbonato menor a 12, la paciente tenía un bicarbonato en 12,1, está en el límite. Nos mencionan también que tenía un BUN por encima de 100 y tenía una creatinina mayor a 5.
De resto, la paciente no tenía alteración del estado de conciencia ni otras alteraciones secundarias a la uremia. La paciente finalmente fue llevada a terapia de reemplazo renal interdiario. Entonces, a manera de conclusiones, debemos tener muy claras cuáles son las definiciones y cuál es el tiempo de evolución en la lesión renal aguda para evitar esa progresión a enfermedad renal crónica, recordar esa ventana que tenemos entre los 7, pues obviamente evitar que no pase de los 7 días, pero de 7 a 90 días tenemos una ventana importante en la que aún podemos hacer cambios en el paciente, siempre una historia clínica y un examen físico completo, porque nos puede ayudar con la etiología, corregir la hipovolemia y las causas reversibles, como pues en la hospitalización nosotros siempre debemos revisar bien el Cardex y a medida de lo posible retirar los nefrotóxicos y recordar que la creatinina es un marcador tardío en estos pacientes. Muchas gracias.